Bien, ya habíamos visto cómo crear una clase, cómo crear un objeto, que al crear una clase hay que definir los atributos, los constructores y los getters y los setters. Y bueno, también los métodos de las clases. Y también para qué sirve cada una de esas cosas, cómo se crean los constructores, para qué sirven los constructores y cuándo utilizar cada tipo de constructor que existe. Ahora vamos a ver otro concepto súper importante de programación orientada a objetos, que es la herencia. ¿Y para qué se usa la herencia? Bueno, la herencia en primer lugar es que yo tengo una clase más general, por ejemplo, esta clase persona, y yo a partir de esta clase puedo crear clases hijas que van a tener atributos propios más específicos y también métodos propios más específicos. Para ilustrar esto, entonces vamos a crear dos clases hijas de esta clase persona. Esta clase persona ya yo la voy a dejar así, solamente con el nombre y con la edad, dos datos que cualquier persona tiene. Ahora yo voy a crear la primera clase hija, que en este caso le voy a poner estudiante. Vamos a borrar todo esto. Y la otra clase hija va a ser empleado, por ejemplo. Perfecto. Como bien recordamos, al crear una clase lo primero que teníamos que hacer era definir los atributos. En este caso, un atributo para el estudiante se me ocurre en la carrera que cursa. Vamos a dejar de momento ese único atributo. Y en empleado vamos a ponerle también un atributo propio que sería el puesto de trabajo. Bien, ya definimos los atributos. Ahora estas dos clases, empleado y estudiante, son dos clases apartes que no tienen nada que ver con la clase persona todavía. Entonces, ¿cómo las ligamos con la clase persona? Para hacer eso, la sintaxis es la siguiente. Después de aquí donde dice public class y el nombre de la clase, le vamos a poner extends y la clase de la que hereda, en este caso sería persona. Ya solo con eso hacemos que esta clase herede directamente de la clase persona. Copiamos esto mismo para aplicarlo a la clase empleado. Listo, ya nuestras dos clases son hijas de la clase persona. Ahora sí, vamos a crear los constructores. Entonces, Alt, Insert, constructor. Vemos de este lado que aquí me va a crear los constructores con los atributos que tiene esta clase. En este caso, carrera, que es el único atributo que yo le definí. Vamos a seleccionarlo. Pero aquí también, venga, aquí me dice que seleccionar super constructor. Entonces vamos a seleccionar esos dos para ver qué pasa. Vamos a darle generar. Y aquí me genera esos dos constructores. Este otro constructor, ven que tiene tres parámetros. Tiene el parámetro de la carrera, que es el atributo propio de la clase, y esos otros dos parámetros, nombre y edad, que son los parámetros que hereda de la clase madre persona. Aquí abajo vemos igual lo mismo de siempre, dis.carrera igual carrera, exactamente lo mismo de siempre, un constructor común y silvestre, pero esta otra línea, super, nombre y edad, esto lo que hace es que llama directamente al constructor de la clase persona. Por decirlo de alguna forma, es un enlace directo al constructor de esta clase persona. Entonces ya yo por esta razón, como esto enlaza directamente con la clase persona, ya yo puedo definir aquí directamente en estos parámetros los atributos nombre y edad y automáticamente se me van a guardar en la clase persona, en estos atributos nombre y edad. Podemos crear también los getters y los setters. Vamos a igual, crear getter y crear los setters. Vemos que como solamente tenemos un atributo, pues solamente me va a crear un getter y un setter por cada atributo que tengamos. En este caso solamente dos. Vamos con empleado y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a crear los constructores. Aquí, perfecto. Estamos con eso y vamos a crear los getters y los setters también. Listo. Ya yo tengo creadas mis dos clases hijas, entonces ahora ¿cómo las utilizo? Vamos a ver. Aquí en la clase main vamos a venir y vamos a crear primero un estudiante. Estudiante, que vamos a copiar esto para empleado también, para ponerlo más abajo. Ahí. Entonces, estudiante. Para crear un objeto, recordemos que la sintaxis era la siguiente. Yo pongo el nombre de la clase. En este caso, como quiero crear un estudiante, pongo el nombre de la clase estudiante. Pongo el nombre que yo quiero que tenga ese objeto aquí. En este caso vamos a ponerle est igual new y el constructor. Recordemos que el constructor se llama igual que la clase. Aquí vamos a ponerle el constructor con todos los parámetros de una vez para definirlos aquí manualmente. Entonces, de carrera le vamos a poner informática. El nombre, vamos a ponerle Juan. Y edad, pongámosle que tiene 22 años. Aquí punto y coma. Perfecto. Para el empleado, vamos a crear el objeto igual. Entonces,
de empleado, vamos a ponerle empl igual new y el nombre del constructor. Vamos a ponerle de una vez todos los datos. El puesto, vamos a ponerle gerente. En nombre, vamos a ponerle Ricardo y tiene 40 años. Ok, punto y coma y estamos listos con esto. Listo, así de fácil he creado mis dos objetos a partir de la herencia. Ven que directamente, como me pide por parámetro el nombre y la edad, estos datos se van a almacenar directamente en la clase persona, en estos atributos, nombre y edad. Y este otro, lo que es la información de, en este caso, de la carrera, en este caso el puesto, estos datos se van a guardar, pero en los atributos propios de estas clases. En el caso de la carrera, el estudiante se va a guardar aquí, en el atributo carrera, y en el caso del puesto se va a guardar en el atributo puesto de la clase empleado. Entonces ven que ahí hay como una mezcolanza de información. Unas cosas están guardadas en la clase persona y otras cosas en la clase estudiante y empleado. La información más general se guarda en la clase persona y la información más específica se guardaría en la clase empleado o en la clase estudiante. Vamos a mostrarlo en consola. Vamos a poner para el estudiante, vamos a ponerle un system.out.print para que muestre en consola la información de esta persona. Vamos a ponerle aquí el nombre. Entonces est.get nombre. Lo mismo con la edad. Y ven que esos son métodos directamente de la clase persona. Ahora nosotros también podemos utilizar métodos que vienen directamente de la clase propia, de la clase estudiante. Get en este caso sería carrera. Entonces ven que aquí hay una mezcolanza de métodos. Este método get carrera es propio de la clase estudiante, que sería el getter de la carrera en este caso. Y en la clase persona tengo el get nombre y el get edad. Entonces, como les digo, son mezcolanza de métodos de la clase madre y de la clase hija. Para el empleado podemos hacer exactamente lo mismo. Aquí, para el empleado podemos hacer exactamente lo mismo y solamente le cambiamos aquí, le ponemos empl. Ahí, y ahora no va a ser get carrera, sino que va a ser get puesto. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a separar esto bien para que se vea bonito en consola, se vea discernible. Ven que lo que me imprime es el estudiante, se llama Juan, como le definimos aquí arriba, Juan 22 y la carrera informática. Y el empleado sería Ricardo, como le definimos, 40 y gerente. Perfecto. De momento todo bien. Ahora, si yo no quisiera hacer esto a mano, sino que quisiera hacerlo con métodos de una forma más bonita, vamos a hacerlo. Entonces vamos a crear aquí un método general en la clase persona que utilice los dos atributos generales que son el nombre y la edad, que por ejemplo diga hola, me llamo el nombre y que tengo tantos años. Entonces vamos a crearlo, vamos a crear ese método llamado presentarse. Public void, paréntesis y llaves. Presentarse. Listo, aquí vamos a ponerle un system.out.print. Hola, me llamo. Vamos a concatenar el nombre. Le vamos a poner otra vez aquí y tengo. Concatenamos la edad. Y aquí le vamos a poner a completar la oración años. Perfecto, este va a ser el método general para que la persona se presente con los atributos generales, en este caso nombre y edad. Listo, ahora vamos a crear para que cada persona, por aparte, si es estudiante, diga que estudia tal carrera o si es empleado que tiene tal puesto de trabajo. Para eso vamos a crear un método específico en cada una de esas clases. En la clase estudiante venimos y creamos ese método. Lo que queremos es que la persona diga su carrera. Vamos a copiar esto para no hacerlo todo desde cero, ya que es la misma plantilla. Entonces aquí vamos a ponerle presentar carrera, por ejemplo. Ok, borramos todo esto. Así, entonces va a decir estudio la carrera de y le concatenamos la carrera. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que yo le puse carrera. Ah, bueno, para no cambiarlo en todo, vamos a ponerle solamente aquí, vamos a ponerlo mal. Así. Porque si no, tendría que cambiarlo aquí, en los getters, los setters, y cambiarlo en el main y todo, entonces, mucha pereza. Vamos a dejarlo así con el error de momento. Y con el empleado vamos a poner el mismo. Aquí vamos a crear el mismo método del empleado para que el empleado presente su puesto de trabajo. Entonces vamos a poner aquí, en vez de carrera, vamos a poner puesto. Presentar puesto. Y aquí adentro le vamos a poner mi puesto de trabajo es, y aquí ya no va a ser carrera, sino que va a ser puesto. Simplemente con esto vamos a guardar. Vamos a venir aquí y ya no vamos a hacer todo eso a mano, sino que simplemente lo vamos a hacer con métodos. Para el estudiante, vamos a poner aquí, vamos a separarlo. Santísima. Para el estudiante, vamos a ponerlo aquí, a separarlo bonito. Así vamos a dejarlo así.
Ok, vamos a dejarlo así. Ok, vamos a usar esos separadores para que se vea el formato bonito. Bien, entonces vamos a llamar a la persona estudiante. La persona estudiante, entonces, ¿cómo se llama el objeto de la persona estudiante aquí en esta clase? Se llama est. Punto, y llamamos el método que sería presentarse. Aquí está el método presentarse. Aquí va a decir, hola, me llamo Juan, tengo 22 años. Simplemente va a mostrar su nombre y va a mostrar la edad. Lo siguiente sería que se presente con su carrera. En este caso, est. Punto. Vamos a buscar aquí, presentar carrera, ¿verdad? Yo le había puesto. Ajá, perfecto. Y lo mismo vamos a hacer para el empleado. El empleado, entonces, emple, punto, y buscamos el método que corresponde a presentarse. Presentarse. Y emple, punto, presentar puesto. Ahí estamos. Vamos a imprimir esto, entonces. Vamos a agrandar esto. Entonces vamos a ver. El primero, el estudiante, me va a decir, hola, me llamo Juan y tengo 22 años. Estudio la carrera de informática. Y el segundo, hola, me llamo Ricardo y tengo 40 años. Mi puesto de trabajo es gerente. Perfecto. Funcionó todo a la perfección, sin hacer todo lo que hicimos al principio a mano con los getters, sino que simplemente creando métodos específicos para cada una de las clases. Si quiero que la persona diga sus datos generales, simplemente creo el método aquí en la clase general, en este caso persona. Y poquito más, esto es lo de la herencia. Ya lo que queda por ver es una consecuencia directa de la herencia, que sería el polimorfismo, que yo sé que la palabra suena complicada, pero es algo súper fácil realmente. Incluso a mí me parece un poquito más difícil entender este concepto de la herencia que lo que es propiamente el polimorfismo, que eso ya lo vamos a ver en el video que sigue.